Tenemos en comunicación telefónica a Cintia Leguizamón, quien es secretaria general de SUTEBA aquí en la ciudad de Magdalena. Le damos la bienvenida, un placer estar en contacto y charlando con vos, Cintia. Buen día. Hola, buen día a todos y a todos, ¿cómo están? Acá arrancando esta jornada, bueno, como siempre, como veníamos marcando, la educación nuevamente en la escena de la discusión. Cintia, ¿cómo estás analizando la situación de la educación en este momento? Sé que estás en un plenario, que tenemos poco tiempo para poder charlar, pero siempre es importante tener la mirada de aquellos que están en la arena, ¿no? En el trabajo diario. Bueno, primero agradecerles por este espacio y por la comunicación y por el interés en la situación que estamos atravesando los docentes de este país, como primera instancia. Después, sí, estoy en un plenario de secretarios generales, en los cuales se trae el mandato de las asambleas que se realizaron ayer en toda la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA. Nosotros ayer realizamos nuestra asamblea en la seccional, con mucha participación de afiliados, en los cuales se trató el incremento salarial propuesto por la provincia de Buenos Aires, y también se puso en debate la situación nacional, que es la que en este momento nos está preocupando muchísimo. En provincia de Buenos Aires, ¿cómo han analizado por lo menos los docentes acá en Magdalena la propuesta que el gobernador ha lanzado y ha dado en una mesa de diálogo? La propuesta se aprobó por unanimidad de los presentes, así que ese es el mandato que hoy trajimos, y lo que sí nos preocupa es la transferencia de los fondos nacionales, que van a impactar de forma negativa en los salarios de los docentes de todo el país, ¿no? Sí. Siempre teniendo en cuenta que SUTEBA pertenece a un gremio nacional que es la CETERA, por lo tanto la visión que nosotros tenemos y los debates que se suscitan dentro del sindicato tienen una mirada nacional y por supuesto provincial, ¿no? En ese sentido, la decisión política que esté tomada desde el gobierno nacional impacta en aproximadamente 30.000 pesos menos de bolsillo en los docentes de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. A esto habría que sumarle que tampoco se enviará la partida del fondo compensador, que esto serían 257 millones de pesos. Les explico un poco qué es el fondo compensador. El fondo compensador lo reciben 8 provincias de nuestro país que son necesarios para alcanzar el piso mínimo que se genera a través de la paritaria nacional, que es un espacio de diálogo entre el gobierno, que es nuestra patronal, y los trabajadores. Entonces, al no llegar, esos docentes de nuestro país van a recibir una baja muy significativa dentro de sus salarios en un contexto que es bastante adverso. Claro, sí, ni hablar, la situación económica, la inflación y la realidad que nos golpea día a día hace que socave el salario de todos los empleados y más lo de los docentes, y teniendo como también este tema de la quita de fondos, de desvalorizar la situación de los docentes, ¿no? Del rol docente, Cintia. Yo creo que ese sí es un tema que se ha charlado en el día de ayer acá en Magdalena. Sí, totalmente. Nosotros, como SUTEBA, nuestra bandera principal es la defensa de la educación pública y no solamente los salarios. Por eso también, hablando un poco de números, les quería contar a la audiencia que tampoco se transfirieron 43 millones de pesos que son para los comedores escolares, para todos los chicos y chicas y chiques que tienen la necesidad de comer en las escuelas, y me quiero acordar bien, más o menos 2.200 millones que se transfieren a las cooperadoras escolares. O sea, que hay una intencionalidad política de vaciar la educación pública, de destruirla, sin entender en principio que la educación es un derecho social, por lo tanto tiene que garantizarse de manera autónoma, igualitaria y en libertad, y entender que la educación no es algo que se pueda cambiar por voucher ni por papelitos de colores. Te lo digo esto también como hija de la educación pública, porque toda mi trayectoria educativa transcurrió en instituciones educativas públicas del distrito.
casualmente. Sí, sí. Sabemos de tu trabajo continuo en cuanto a proteger tanto al docente como también a la educación pública y a sus alumnos. Sabíamos que la realidad de la educación durante mucho tiempo venía en un detrimento, venía en una situación crítica, pero lo que pasó en estos 2 meses preocupa y mucho. Preocupa, Cristian, son tantas las aristas Que tocó el gobierno. que está avasallando este gobierno, que no quiero olvidarme ninguna. Por ejemplo, la quinta hora, que se implementó el año pasado, es el dinero para pagar esa quinta hora a los docentes del país no va a estar más, por lo tanto hay provincias que van a perder esa quinta hora. Los salarios de jornada completa, en parte, eran pagados también por nación, ese salario no va a estar más. Las partidas correspondientes al Conectar Igualdad, que achica la brecha tecnológica entre los pibes en las escuelas secundarias, tampoco va a estar más. Entonces, me parece que nuestra responsabilidad es acompañar, estar y, por supuesto, defender todos los derechos que se han ido conquistando a lo largo de la historia de la lucha de la Unión de los Trabajadores. ¿Por qué te digo esto también? Sí. Porque quiero hacer un poco de historia en relación al FONID, porque este fondo de incentivo docente tiene una historia y comienza con la carpa blanca. Claro, que hoy no está más. La carpa blanca, sí, en los 90, por allá. Exactamente. Fines de los 90, en el 97, un 2 de abril, se instala la carpa blanca frente al Congreso, que estuvo instalada ahí durante 1.003 días, con 1.300 docentes ayunantes de todo el país, reclamando justamente esto, ¿sí? Sí. Algo que haga que todos los pibes de nuestro país reciban una educación educativa y que los salarios sean acorde, ¿sí?, al trabajo que realizan los docentes. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, estas medidas que ha tomado el gobierno ha dejado totalmente al desnudo la discusión de querer traspasar la responsabilidad también de la parte nacional en la educación a las provincias. Che, arréglense ustedes, las provincias arréglense, busquen los fondos. El gobernador Axel Kicillof está intentando poder llegar a término el 1 de marzo para comenzar las clases. Vos, Cintia, estás reuniéndote ahora con los secretarios generales de diferentes regiones. ¿Cuál es tu sensación? ¿Arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires y en Nación como corresponde o va a haber una medida de fuerza? Primero, el esfuerzo del gobernador, como vos decís, implicó que durante el mes pasado se hayan puesto de parte de la provincia de Buenos Aires 20.000 millones de pesos de forma extraordinaria para cubrir esa falta de transferencia de fondos nacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy nosotros vinimos por el mandato de la Asamblea, como te dije, a aprobar el aumento salarial y a debatir sobre las medidas nacionales. Tenemos el arranque en muchas provincias del inicio del ciclo lectivo, el 26, así que estamos en estado de alerta todo el tiempo, así que las reuniones son constantes. No me quiero anticipar absolutamente a nada, sino que esperar a que el 22 sea el Congreso de la CETERA, donde ahí se van a decidir las medidas a realizar y el plan de lucha, porque no solamente peligra el inicio de las clases, ¿sí?, que todos entendemos lo importante y lo simbólico que significa para las familias de nuestras niñas el primer día de clases, sino el ciclo lectivo. Claro. Porque si la situación económica sigue golpeando a la clase trabajadora, vamos a tener serios problemas. No solamente los docentes con la remuneración, sino las familias. Sí, o sea, el costo de la canasta escolar es terrible. Sí, sí. Una resma de hojas sale casi 11.000 pesos. Sí, es una locura lo que ha aumentado la canasta básica escolar en este último tiempo. Y bueno, la realidad económica también golpea la educación de lleno y las medidas que han tomado el gobierno nacional también. Y bueno, ahora se habla de la educación privada. Es algo que se va a estar, creo que se está transformando ahora en una realidad que muchos grupos familiares
ya están sacando a sus hijos para llevarlo a la escuela pública, lo cual también es una complicación, ya teniendo escuelas que tienen una matrícula bastante ajustada en cuanto a la cantidad de poder anotar. Hoy en día es una complicación también, ¿no? Poder llevar una demanda acorde a esa llegada de los chicos que salen de la escuela privada para ir a la pública. Nosotros, como docentes, orgullosa de serlo y orgullosa de cada uno de nuestros compañeros que habitan las escuelas, sabemos lo que nos espera, sabemos que la situación va a ser muy compleja, sabemos que la situación económica de la familia de nuestros pibes es muy dura, que va a haber más chicos y chicas y chiques en los comedores escolares. También somos muy responsables a la hora de medir el material que se pide para las escuelas. También sabemos y esperamos lo que vos decís, un aumento de la matrícula, pero la escuela pública, como siempre decimos, resiste y sueña. Y nosotros estamos seguros que nuestros compañeros en las aulas y con amorosidad van a recibir como recibimos todos los días a todos nuestros alumnos cuando llegamos a la escuela. Bueno, esperemos que así sea y que, bueno, también yo me hago la pregunta ahora, ¿cómo podemos llegar a tener una educación de calidad o un sistema de educación de calidad si siempre lo que se busca es la confrontación, por lo menos de este gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos tender puentes si la confrontación y la desconfianza hacia los docentes está, ¿no? Cuando escucho al presidente o algunos ministros hablar de algunos funcionarios o de gremialistas que están trabajando con los docentes, siempre es el desagravio. ¿Cómo podemos llegar a algo si siempre hay una discusión, una desconfianza y una confrontación? Es imposible. Sí, yo creo que se está utilizando un lenguaje violento, que como sociedad nos tenemos que replantear esa situación. Soy una convencida de que todos podemos tener opiniones diferentes, pero que tenemos que hablarnos con respeto y con respeto se puede llegar a mejor puerto y a sacar conclusiones que nos favorezcan a todos. Pero hasta ahora se demonizan ciertas figuras que representan a la clase trabajadora con agravios, insultos. La verdad que da hasta vergüenza escuchar eso en los medios de comunicación y algunos comunicadores que también se encargan de replicar esos agravios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cintia, sabemos que estás ya entrando ahí para charlar un poco sobre la situación ahí con tus colegas. No te queremos quitar más tiempo. Te agradecemos por esta charla, por tener un poco el panorama de lo que se está viviendo o los docentes de Magdalena están viviendo en este momento. Que tengas una excelente mañana y tarde. Bueno, gracias, Cristian, gracias, chicos. Les agradezco un montón por el espacio y quedo a disposición para los que los pueda ayudar o los pueda informar. Muy bien, vamos. Un abrazo grande a todos. Abrazo, chau. Ahí pasaba chau. Cintia Leguizamón, secretaria general de SUTEBA Magdalena, charlando un poco de la realidad que hoy está golpeando a todos, que es materia de discusión, que es materia de charla constante. ¿Arranca o no arranca el cole? ¿Qué pasa con las clases?